¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuáles condiciones materiales de bienestar? ¿Y, y cómo alcanzo? ¿Y cómo utilizo? Entonces ahí viene la explicación suya. Bueno, esta primera parte, vean, nos sirve bastante para que los demás igual vayan corrigiendo, ¿no? Vayan corrigiendo. Algo pasó con mi conexión, pero ya estoy conectado, tranquilos. Conteste lo siguiente sobre el mercantilismo. ¿De qué forma se consigue la riqueza de un país de acuerdo a los mercantilistas? Los mercantilistas mencionan que la riqueza de un país puede generarse mediante la acumulación de minerales y a través de varios créditos, subsidios a exportaciones y ciertas restricciones a las importaciones, lo cual permitiría claramente atraer más riqueza. Eh, sí, sí está bien. Pero me queda una pequeña duda nomás, pero está bien. Me queda una pequeña duda, parece que en algún lado vi este comentario. O sí está bien. Se aplican principios mercantilistas, traten eh, que sea lo que hablamos en clase, o si toma de algún lado, de poner la autoría, ¿no? Se aplican principios mercantilistas en economías actuales, sí, no, ¿por qué? Sí, porque el Estado está presente en la búsqueda de diversas herramientas que permiten a la nación aumentar su riqueza como su principal objetivo. Por ejemplo, las revisiones o restricciones, ya sea para impulsar a la producción nacional o para generar protección de la competencia. También se me hace que en algún lugar vi esto. Ah, la, la. Bueno, eh, aquí ya nos vamos complicando un poquito. Dice, sí, porque el Estado está presente en la búsqueda de las diversas herramientas que permiten a la nación aumentar su riqueza como su principal objetivo. Por ejemplo, las revisiones o restricciones. ¿Las revisiones de qué? Ahí no le capto. ¿Las revisiones o restricciones de qué? Ya sea para impulsar a la producción nacional o para generar la protección de la competencia. No estoy tan de acuerdo. Ya sea para impulsar la producción o para generar protección a la competencia, de la competencia. Bueno, se pudo haber sido más, eh, ¿qué le puedo decir? La explicación pudo haber sido más sencilla en el sentido, sí, porque en la actualidad también se lleva a cabo, o en la actualidad también nos fijamos en un saldo favorable de la balanza comercial, que es eso, la clave en los mercantilistas. La riqueza de un país puede generarse mediante la acumulación de minerales. Eh, no tanto de minerales, sino de materiales preciosos. Cambiarle la frase minerales por materiales preciosos. Este es el pensamiento de ellos. Y a través de varios créditos, subsidios a exportaciones. No digamos solo créditos, subsidios, sino mediante el apoyo a las exportaciones y ciertas restricciones a las importaciones. Pero como está, no tendría mayor problema, ¿no? Eh, pero si lo podemos pulir mejor, excelente. Pero acá en el sí, ahí sí tenemos que cambiar un poco. Sí, sí, debido a que en la actualidad también los países buscan una balanza comercial favorable. Ah, eso incluye también aquí, ¿no? En los mercantilistas.
mencionan que la riqueza en el país puede generarse mediante la acumulación de metales preciosos a través de un saldo favorable en la balanza comercial, con un apoyo directo a las exportaciones y restricciones a las importaciones, que permitiría claramente traer más riqueza. Correcto. Acá diríamos sí, porque en la actualidad los países también buscan tener una balanza comercial favorable. En la actualidad también los países impulsan exportaciones, ponen su objetivo incrementar exportaciones, para lo cual apoyan a las exportaciones, tratando de generar el ingreso de divisas. Ya no es los metales preciosos, pues, ¿no? Oro, plata, es generar divisas. Entonces, el oro, la plata se reemplazó por divisas. Entonces dice sí, porque en la actualidad también los países tratan de tener una balanza comercial favorable, eh, mediante el impulso a las exportaciones, fijando sus objetivos en las exportaciones como un medio para acumular divisas en el país. Es decir, de dólares, ¿no? Traer dólares al país. Nosotros estamos dolarizados, pero otros países que no están dolarizados, a través de eso traen los dólares, pues, ¿no? Y nosotros también, desde luego. Entonces, por eso, acá le encuentro unas frases un poquito técnicas, ¿no? Por eso me queda un poco la duda también. Porque el Estado está presente en la búsqueda de diversas herramientas. ¿Cuáles? Que permitan a la nación. ¿Cuáles herramientas? Aquí es importante poner las herramientas. Que permitan a la nación aumentar su riqueza como su principal objetivo. ¿Tiene su principal objetivo aumentar la riqueza? Sí. El principal objetivo, así es. Pero no va a ser esto solamente por aplicar algunos principios mercantilistas, pues no, sino por muchos otros. Como les decía, el sí, debido a que tratamos en la actualidad también de impulsar la balanza comercial, tener balanza comercial favorable mediante impulso a las exportaciones y restricción de las importaciones. Pero, ahí viene el pero, en la actualidad no es solamente, o no son solamente estas decisiones las que llevan a la riqueza de un país, sino hay otras también, como el sector agropecuario, el sector industrial, turismo, financiero, entre otros, como les decía cuando explicaba este tema. Bueno, entonces ahí le cambiamos un poquito, ¿no? En el sí. En 5 líneas comenta dice el contenido de: el mercantilismo busca la obtención de riqueza, pero actualmente es considerado como un freno al desarrollo económico, ya que existe la presencia de varios mercados, los cuales tienen como objetivo progresar, pero el Estado no se los permite, porque sus
Bueno, algo pasó que no podía volver a entrar, ¿verdad? Algo sucedió. Bueno, si me escuchan, confírmenme. Sí, profe. Ya, gracias, mi compañerito. Les veo tristes. No se pongan tristes. Sí, A profe, ver. un poco despechado. El mercantilismo, dice, busca la obtención de riqueza, pero actualmente es considerado como un freno al desarrollo económico, ya que existe la presencia de varios mercados, los cuales tienen como objeto progresar, pero el Estado no se los permite. Bueno, este comentario precisamente vendría, ¿por qué? Por el proteccionismo, ¿no es cierto? Este comentario de aquí, de pronto usted dice, ¿y ahora por qué? ¿Por qué es el freno? Dice aquí, el mercantilismo busca la obtención de riqueza, pero actualmente es considerado como un freno al desarrollo. ¿Por qué? Como un freno al desarrollo, porque el Estado interviene, pues. Eh, el Estado está interviniendo, el modelo neoliberal actual que dice no intervención del Estado en los asuntos económicos. Entonces, pero acá el Estado dice que tiene que intervenir haciendo, o sea, beneficiando a la exportación, a los exportadores, haciendo que eh, mediante ese impulso se consiga mayores divisas para el país. Entonces, por eso que le dicen un freno, porque el Estado está interviniendo y poniendo límites, limitaciones, restringiendo importaciones, etcétera, lo cual no es bien visto por el neoliberalismo. Bueno, sigamos observando que esto es para todos, ¿no? Recordemos, la, la alternativa que les di de poner lo que yo les doy en clase. Y con eso solucionado. Vuelvo a repetir, ¿no? Importante que usted esté en clase, comparta las clases con su material que usted tiene, que yo le cargué en el OneDrive. Con el material que usted tiene, va usted haciendo los alcances. Listita la pregunta y la respuesta. No tiene nada más que hacer que simplemente copia y pega de lo que hizo en clase, se acabó el trabajo. ¿Ve? ¿De qué forma se consigue la riqueza de un país de acuerdo con los fisiócratas? La riqueza del país se obtiene por parte de la presencia del sector agrícola, es decir, por el poder que presenta la naturaleza, y considera la intervención del Estado para regular el funcionamiento de un mercado. Esta, además, está, a ver, y el fundamento de un Estado, y consideran que la intervención del Estado con mayúscula, ¿no? Para regular el funcionamiento de un mercado, está además y prefieren dejarlo en manos de la propiedad privada. Dice, y consideran la intervención del Estado para regular el funcionamiento de un país que está de más hacer, ¿no? Que está de más y prefieren dejarlo en manos de propiedad privada. Bueno, podríamos decir, ¿no? Se aplica así porque la propiedad privada aspira a obtener beneficios de su trabajo, es decir, que aún sus intereses y esfuerzos se basan en progresar, no están de acuerdo con la igualdad absoluta ya que no permite el incremento de la riqueza. Aquí tenemos que modificar. Sí, hemos dicho, porque en la actualidad también las economías de alguna forma se basan en la propiedad, en el sector agrícola y su propiedad privada, como un, un factor o como un elemento importante para el desarrollo económico. Esa sería, ¿no? Pero si me dice sí, porque la propiedad privada aspira a obtener, ahí estamos en otra cosa. La propiedad privada de qué? De la producción industrial. En el comercio, la propiedad privada no, es en el sector agropecuario. Entonces, cámbiale esa partecita, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque también en la actualidad se considera al sector agropecuario y a la propiedad privada de este como un elemento fundamental en la economía de ciertos países. No de todos, de ciertos, porque si un país tiene arena y mar,
no va a ser la propiedad del sector agropecuario y los puntos para mí. No, ellos están en otro. Explotación de gas, de petróleo, etcétera, ¿no? Y ahí podríamos concluir punto seguido, destacando que en la actualidad no es como en los... Ay, ay, ay. Otra vez. Otra vez. Otra vez se me presenta este problema. Voy a cambiarme de línea de internet. Avisarme en un bueno que sea. Bueno, entonces, podríamos, les dije, ponemos un puntito aparte, decimos, resaltando que en tiempo de esta teoría fisiócrata, era solamente el sector agropecuario, pero en la actualidad tenemos varios sectores que aportan a la riqueza de un país. Pare contar. Es lo que habíamos dicho. En 5 líneas comenta el contenido. Es importante conocer los diversos puntos que se han tomado en cuenta para comprender mejor a la escuela fisiócrata. Bueno, hasta ahí no, ya que existen temas que aún son desarrollados en la actualidad, como la propiedad privada y diversas políticas que no han permitido una intervención del Estado y sobre todo que está presente la búsqueda de leyes del equilibrio económico y más tecnológico, los cuales ya. Pero no me habla nada de la agricultura. Ahí en este tema sí hablan de la agricultura, pero usted no me pone nada de la agricultura. Entonces, céntrese un poquito en el comentario a poner sobre el sector agrícola. Porque si no me dice nada del sector agrícola, póngale una palabrita por ahí, ¿no? Es importante reconocer los puntos que se han tomado en cuenta para comprender la escuela fisiócrata, ya que existen temas que aún son desarrollados en la actualidad, como la propiedad privada. Ahí en la actualidad, sobre el sector agrícola, ya, con eso le componemos todo, como la propiedad privada, etcétera, etcétera. Indique 3 características fundamentales de los clásicos, se fundamenta en el libre mercado, considera la empresa privada como la encargada de generar bienes y servicios. No tanto, ¿verdad? Se fundamenta en el libre mercado, eso sí, se considera la empresa privada como la encargada de generar bienes y servicios. No, porque ellos también dicen, la empresa pública también genera servicios. La aplicación de la ley de la oferta y la demanda, que es la misma de acá, ¿no? Su base fundamental es del libre mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué le dice? Aquí estamos hablando de Smith, o Ricardo, déjenme ver, de Smith. Smith dice una característica, que la mayor cantidad de beneficios debe ser para los empresarios, porque son los que generan la riqueza. Esta de acá considera que la empresa privada como encarga de generar bienes y servicios, sáquele. Libre aplicación de la ley de la oferta y la mercado, ya está, es la primera. Su base fundamental es del libre mercado o, lo que es lo mismo, la libre aplicación de la ley de la oferta y demanda. Entonces, aquí tiene usted solo una característica, le faltan 2. Entonces, ahí viene, ¿no? Smith se basa en que la mayor cantidad de beneficios debe ser para el empresario. Smith se basa, otra característica, que la riqueza está dado por la productividad del trabajo y la división. Y esa productividad está dado por la productividad del trabajo y esa productividad del trabajo viene dado por la división del trabajo. Es decir, por la especialización. ¿Se acuerdan que yo les decía? Yo puedo contar dinero en el banco, pero no soy especialista. Un especialista me lleva 3-1. Entonces, por ahí tiene razón. Puede hablar de la ventaja absoluta, otra característica. Entonces aquí, en esta pregunta solo tiene usted una característica. Explique 3 características fundamentales de los clásicos, David Ricardo. Se considera el trabajo como parte fundamental del valor de las mercancías. Esto mejor sería en Smith. Claro que él apoya esto, pero es algo de Smith. Cada país debe
resaltar por ser mejor que otro en la producción. No he dicho eso. Para las relaciones de intercambio deben basarse en la teoría de costos comparativos, pero esto es a nivel internacional, la ventaja comparativa. Aquí no tendría ninguna característica. Si usted desea poner bueno, se considera el trabajo como parte fundamental del valor de las mercancías. Podríamos tener, ¿no? Ya, esta una. Porque dice, el valor de una mercancía, dice Smith, está dado por dos. Uno, por la escasez y dos, por el trabajo necesario para su obtención. Entonces, si nos vamos por ahí, estaría un poco incompleta, diríamos, se considera el trabajo como parte fundamental, pero sí, sí se considera el trabajo. Porque dice, el valor de la mercancía está dado por dos aspectos fundamentales. ¿Cuál? La escasez y el trabajo necesario. Entonces aquí diríamos se considera el trabajo como parte fundamental del valor de mercancías, bueno, y aceptaríamos esto. Cada país debe resaltar por ser mejor que otro en la producción. ¿Por qué? Si usted me pone eso, tendríamos que ir a ver por qué. Si hablamos de Ricardo, nos habla de la ventaja comparativa y dice que un país puede ser mejor en todo. Pero él hace con ejemplo con dos bienes, ¿no? Dice el producto A y el producto B. Mientras que Smith dice, ventaja absoluta, un país es mejor en producir el A, pero no el B. En cambio, el otro país es mejor en producir el B, pero no el A. Y dice, cada uno especialícese en lo mejor que sabe e intercámbiese. Y los dos salen ganando. En cambio, Ricardo dice, no, un país puede ser mejor en el A y en el B. Y el país que es mejor en el A y en el B va a producir el que mayor ventaja comparativa tiene. ¿Cuál es ese? El que menor costos le representa. El mejor. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo del contador y el auditor? Le decía, si tiene oportunidad usted de hacer en el mes hacer una auditoría y una contabilidad, o dos auditorías y una contabilidad, algo así le dije, donde la auditoría es mejor usted porque va a ganar más, tiene 2,000 mensuales, en la contabilidad tiene 1,000 mensuales. ¿Qué hago? ¿Cojo dos auditorías o cojo una auditoría y una contabilidad? Y usted decía, cojo dos auditorías, porque 2,000 y 2,000, 4,000. Si cojo una auditoría y una contabilidad, 2,000 y 1,000, 3,000. Y para salir ganando, ¿qué hago? Dejo que otro haga aquello donde yo no gano mucho. Y contrato un contador y le pago que me dicen la contabilidad $600 y me gano los 400 adicionales. Por lo tanto, me gané 4,400 en vez de ganarme 3,000. Yo le dejo, soy mejor en todo, pero le dejo que haga el que a mí me representa mayores costos. Y yo me dedico a hacer el que me representa menores costos para yo ganar más. Luego intercambio con el otro país me da aquello en lo que mayor costos para mí se refiere, yo le doy lo que yo producí, que es más barato para mí hacer, le vendo al otro país, salgo ganando yo, pues. Y claro, al otro país también le doy de paso que gane, así como le dije al contador. Le doy que gane el contador sus $600, pero yo me gano 400 sin hacer nada, y además de eso me cogí las dos auditorías y hice de ganarme 4,000. Total ganó 4,400 y no 3,000. Esa es la ventaja comparativa que habíamos dicho. Si usted se refiere acá para relacionar el intercambio, debe basarse en las teorías de costos comparativos. Aquí las características más, por favor, oriéntese a lo que damos en la clase. Ese es el objetivo que quiero perseguir, ¿no? Que compartan las clases. Y si no puede, por alguna circunstancia, revise el video, pero en completo. Por ejemplo, aquí que debió haber puesto. Característica, nos habla del precio del salario natural y del precio del salario de mercado, donde el precio del salario de mercado tiene una tendencia al precio del salario natural, donde el precio del salario natural es lo mínimo indispensable para que pueda subsistir el trabajador.
Entonces nos vamos a ir concentrando por acá. Entonces le pone esa primera, esta otra, y pudo haber puesto la ventaja comparativa, entre otras que tiene características de Ricardo que les había dado, ¿no? Comente brevemente sobre los clásicos, liberales y neoliberales. Los clásicos sustentan que el equilibrio de la economía y el éxito de un país depende del libre mercado, siendo esto circulación libre de comercio, es decir, que buscan la igualdad tanto económica como legal respecto a la propiedad privada. Con el paso del tiempo se ha sumado países con su ejemplo, su éxito, abrirse al libre mercado. Y no me dice nada de los liberales ni los neoliberales. Entonces, ¿qué les había dicho aquí en clase? Los clásicos son los mismos liberales. Y de los liberales nace el neoliberalismo, es decir, un nuevo liberalismo, nuevos liberales. ¿Por qué? De acuerdo a las condiciones y situaciones económicas diferentes que hoy en la actualidad tenemos, como son medios de comunicación, tecnología, etcétera, ¿no? Que les había dicho. Eso era todo. Comente sobre los clásicos. Si usted quiere empezar por ahí, los clásicos sustentan el equilibrio, que el equilibrio de la economía y éxito del país dependen del libre mercado. Correcto, hasta ahí. Siendo esto circulación libre de comercio. Correcto también. Es decir, que se suma una igualdad tanto económica como legal. Ya no hay problema, dijo todo esto. ¿Dónde? Coma. Donde los clásicos son los mismos liberales, o sea, o a los clásicos se los llama liberales, y de ahí surge el neoliberalismo, que solamente es un nuevo liberalismo, acoplado a las situaciones actuales de las economías. Pare contar. Pero usted no me habla nada del liberal ni neoliberal. Hay tres diferencias fundamentales entre teoría clásica y teoría keynesiana. La teoría clásica se basa en el libre mercado, sin intervención del Estado. La teoría keynesiana define el mercado como el mercado define que el mercado económico se sustenta en el gasto y demanda agregada. Son palabras técnicas. Ahí se requiere un poco de explicación, ¿no? Porque la primera parte está bien. La teoría clásica se basa en el libre mercado, sin intervención del Estado. Pare contar. La teoría keynesiana se basa, o pude haber dicho la teoría clásica, no está de acuerdo, perdón, la teoría keynesiana no está de acuerdo con el libre mercado y se basa en la intervención del Estado. Esta otra, sin intervención, la otra interviene. Ahí está las diferencias entre las dos, ¿no? Pero acá me dice, define que el mercado económico se sustenta en el gasto. No me está dando una diferencia, sino que me está diciendo que la keynesiana define que el mercado económico se sustenta en el gasto, en la demanda agregada. Pero, ¿cuál gasto? En el gasto privado. Sí, esto dice la teoría clásica también. La demanda agregada. Sí, también dice la teoría clásica. Pero si usted me dice, se sustenta en el gasto público, ya es otra cosa. Ahí cambia la situación. Entonces, igual componga esto, no le veo bien. Los clásicos asumen que el gasto de un consumidor y la inversión de la empresa son más importantes para el crecimiento de una nación. Los clásicos asumen que el gasto de un consumidor y la inversión, ya, la inversión, son más importantes para el crecimiento de una nación. Ya, estamos bien. Los keynesianos se basan en el incremento del gasto público para incrementar la producción de bienes y servicios. Bueno, ¿dónde está la diferencia? Igual aquí no me pone ninguna diferencia. Dice tres diferencias fundamentales. Entonces aquí no hay la diferencia. Los clásicos asumen que el gasto de un consumidor, la inversión de la empresa son los más importantes para el crecimiento económico. ¿Y los keynesianos? Por otro lado, los keynesianos se basan en el incremento del gasto, o esto es de acá. Entonces, si esto es de acá, diríamos, le ponemos de acá, pero me falta una diferencia. Una diferencia más, ¿no? Que podría haber puesto acá. Que puede ser la intervención del Estado, ya tiene, el libre mercado, ya tiene, el incremento de la demanda agregada a través de el incremento de la demanda agregada, los clásicos a través del libre mercado, el incremento de la demanda agregada de los keynesianos a través del gasto público, el incremento de empleo de los
clásicos a través del libre mercado, el incremento del empleo de los keynesianos a través del incremento de la demanda agregada que lleva a un incremento de la producción y hasta un incremento del empleo, etcétera. Usted pudo haber abordado cualquier parámetro de eso, ¿no? Incremento de producción, que para los clásicos, ¿cómo? Libre mercado, incremento de empleo para los clásicos, siempre ellos se basan en el libre mercado, el incremento de la demanda agregada, libre mercado para los otros, acá en cambio intervención del Estado, ahí tienen diferencias, ¿no? En cuanto tiene que ver con con producción, con empleo, qué dicen para la producción los unos y los otros, qué dicen para el empleo los unos y los otros, qué dicen para la demanda agregada los unos y los otros, qué dicen en cuanto al gasto público los unos y los otros, qué dicen en cuanto a la demanda agregada los unos y los otros, qué dicen en cuanto al libre mercado los unos y los otros. El uno dice que ha fracasado, el otro que no, que es excelente. Bueno, tenemos algunas diferencias ahí. Dice, en relación con el pensamiento keynesiano, contesten, ¿qué criterio tiene Keynes sobre el libre mercado? Considera que el libre mercado ha sido simplemente una fuente de fracaso, por lo que el Estado debería ser incorrecto, no hay ningún problema. ¿En qué momento histórico aparece? Aparece en 1900 comienza Estados Unidos. Según este modelo, ¿cómo debe salir el país de la crisis? Se debe aumentar la demanda agregada a través de un incremento del gasto público, correcto, incremento del gasto público, indique el proceso, incremento del gasto público, incremento de la demanda agregada, incremento de la producción, incremento del empleo. Sí, correcto, no habría ningún problema. Otros de pronto ampliaron un poco más, pero si puso así, no hay ningún problema. Incremento del gasto público, lo que me lleva a un incremento del empleo, ¿no? De las personas, o me lleva a un le digo de incremento de empleo, porque si incrementa el gasto público, doy trabajo en carreteras, construcciones, incremento del empleo. O si no, algunos pusieron incremento del gasto público, lo que me lleva a un incremento de ingreso en las personas. Esto hace que se incremente la demanda agregada, lo que hace que se incremente las ventas de la empresa y por lo tanto tienen que incrementar la producción de la empresa, lo que lleva a un incremento del empleo, etc. Pude haber desglosado un poquito más, pero ahí está bien, no hay ningún problema, ahí está bien. En 5 líneas comenta el contenido de la elección electrónica, keynesianismo. En el artículo señala que los elementos de Keynes fueron los cuales se presumen los vigentes. Bueno, escriba 3 características fundamentales del monetarismo. No debería estar presente la intervención del Estado. Lo único que debe hacer el Estado es ejercer un control sobre el dinero en circulación. Considera que las fuerzas de mercado actúen libremente, ya que éstas podrían equilibrar. Y nos falta una importantísima. Bueno, le dije 3 características, se puso esas 3, está bien. Pero yo les sugiero a todos que utilicen esta característica fundamental que es, indican que el exceso de dinero en circulación es el que causa la inflación y los desequilibrios en la economía. Ellos se basan en qué? En el dinero. Dice exceso de dinero, por eso están totalmente opuestos a Keynes. Dicen, no, Keynes está hablando mal, que se incremente el gasto público. Esto incrementa el dinero en circulación y trae inflación y desequilibrios en la economía. Destruye la economía. Entonces, esa es la parte fundamental, el foco fundamental de los monetaristas es el dinero. Es el dinero. Es decir, el exceso de dinero lleva a qué? A la crisis económica de un país por medio de la inflación. Para cada uno de los pensamientos económicos mercantilistas, fisiócratas clásicos que iniciaron el pensamiento económico, mercantilismo al incrementar las producciones permitirían, indique cuál sería el impacto en su empresa en caso de aplicarse este tipo de pensamiento. Permitiría que se genere más producción, por lo tanto se incremente el empleo, fisiocracia de un mejor funcionamiento de la empresa. Bueno, ¿cuál sería el impacto en la empresa al incrementar en exportaciones? Sí, le está dando un punto de vista, no hay problema, fisiocracia, pero mejor funcionar la empresa mediante la autorregulación permitiría conseguir los beneficios esperados. Ahí sí no me dice nada. Dice fisiocracia, propiedad privada y un mejor funcionamiento de la empresa. Mediante una autorregulación permitiría conseguir los beneficios esperados. Bueno, diríamos un impulso al sector agropecuario haría que se incremente la producción y esto beneficiaría a la economía nacional. Ya. Clásico, la eliminación de trabas arancelarias ayudaría a la empresa a producir mayores ventas y así beneficios. Sí, es un punto de vista suyo, ¿no es cierto? Que solamente no estoy de acuerdo con los fisiócratas, de ahí tendría que cambiar. Vuelvo a repetir, poner, por ejemplo,
Un impulso al sector agropecuario permitiría un mayor crecimiento económico en el país, para encontrar, ya. Clásicos. La eliminación de trabas nacionales, su criterio está muy bien. Otro compañero puede decir, yo no estoy de acuerdo. Bueno, es su criterio ahí, ¿no? Keynesianos, a través del incremento del gasto público se incrementa la producción también y así el empleo. Sí, no hay ningún problema. Una vez que la inflación monetaria, una vez que la inflación hace efecto, los precios tendrían que aumentar en el bien en el, que presta. Sí, bueno, no habría problema. ¿Cuál sería el impacto en la estructura de su... Ay, esta no es para usted. El impacto en la estructura de la contabilidad de su empresa, no. Y se me ha ido eso. Para ustedes, ¿cuál es el impacto en su empresa? Y aquí, ¿cuál es el impacto en la sociedad? Por favor, deben corrigiendo esta, ¿no? Ese es mi error ya. ¿Cuál sería el impacto? No en la contabilidad. Eh, ¿Cuál sería el impacto en la sociedad actual de cada uno de estos pensamientos, ¿no? ¿Qué está relacionado con lo de acá, de la empresa? Casi va a ser lo mismo. Ven cambiando esa parte. No es contabilidad, es en la sociedad, en el país. Evaluación 3, tema de inflación. Esperemos terminar, vea, solo con la señorita. Por eso revisar los trabajos es bastante demoroso, ¿no? Es por eso que cuando termino de revisar digo, ha estado mal, pondrémosle nomás la nota que es la justa. Bueno, es por eso que estamos revisando, para que le vaya bien y no cometan errores cuando suban al aula virtual, ya para la calificación, ¿no? Que acá haya tenido algunos errores, digamos, pero ya el aula virtual, que no haya nada de esto. Es la variación, escriba la definición de inflación establecida por la línea, es la variación de precios según el tiempo establecido, puede ser mensual, anual o acumulado. Es la variación de precios ya. Otra corrección, le dije, siempre vamos a utilizar, ¿no? Es la variación generalizada de precios. Generalizada, ¿por qué? De todo. Al decir generalizado significa de todo. O si no, es la variación de los precios de todos los, es la variación de los precios de todos los bienes y servicios de una sociedad. ¿Ya? Si no quiero poner la palabra generalizar. Es la variación de precios. Pero aquí igual, ¿de qué? De bienes y servicios. Vuelvo a repetir. Entonces ahí está la definición, está bastante, ¿qué le puedo decir? No está correcta. Es la variación de precios. ¿Pero de qué? De una atención médica. ¿De qué? La variación de precios de todos los bienes y servicios de una sociedad, correspondiente a un periodo. O si no, es la variación generalizada, ahí estoy diciendo de todo, de los precios de los bienes y servicios de los precios de los bienes y servicios en una sociedad correspondiente a un periodo. Ahí sí puede venir, según el tiempo establecido, puede ser mensual, anual o acumulada o anual. Entonces cambien esa parte. Con sus palabras defina la inflación por demanda. Inflación por demanda es el incremento de la demanda agregada de bienes y servicios. No. ¿Es el incremento de la demanda agregada auxilio? No. No. Es el incremento de la demanda agregada, ¿verdad? Que usted, a ver. Inflación por demanda es el incremento de la demanda agregada. Ah, está, falta la mitad. A ver, inflación por demanda. Podríamos haber puesto así. La inflación por demanda, ¿a qué se debe? Al exceso de dinero en circulación en comparación con la producción de bienes y servicios. Esa es la inflación por demanda. Entonces, inflación por demanda, exceso de dinero en circulación. Ya, y ahí partimos. Ahora, usted pudo haber puesto, es el incremento de la demanda agregada de bienes y servicios
sin ninguna respuesta en la oferta de bienes y servicios. Porque puede haber un incremento de demanda agregada excelente. Y esto me lleva a un incremento de la producción, a un incremento de oferta. Y esto es maravilloso, no es inflación. Pero la inflación es cuando hay incremento de circulante, incremento del dinero en circulación, sin respaldo en la producción, lo cual permanece. Se me fue otro de los auxilios. Necesito un cambio del internet, auxilio, se me va a cada momento. Bueno, sí me escuchan, ¿no? Entonces acá, si me pones el incremento de la demanda agregada, cero. Pero si me pones el incremento de la demanda agregada de bienes y servicios, mientras que la oferta permanece constante o disminuye o no crece en la misma proporción que la demanda agregada, estaríamos, sí, estaríamos correctos, ¿no? Porque ¿a qué se debió eso? A un exceso de dinero, aunque no lo dijo. Pero pudo haber debido. Es una palabra técnica, ¿no? Que ahí tendría una frase técnica que ahí tendría que interpretarla. A ver, ¿cómo es que se va a incrementar la demanda agregada? Si yo le digo, pero esto se debe, no está, aquí no ha escrito que se debe a un incremento del circulante. Sí, pero si se incrementa la demanda agregada, permaneciendo constante la oferta, o disminuyendo la oferta, o donde la oferta tiene o menor crecimiento que la demanda, se supone que hay mayor dinero en circulación, sino como demandamos. Bueno, hay algunas formas, pero inflación por demanda se presenta cuando tenemos exceso de dinero en circulación, sin que haya un incremento en la producción de bienes y servicios. Y podemos poner lo que genera un incremento de la demanda agregada, si usted quiere, o si no, hasta ahí nomás queda, ¿no? Y si no, si quiere poner algo de la demanda agregada, le pone lo que genera un incremento de la demanda agregada, eh, y lo que dije anteriormente, permaneciendo la oferta constante o disminuyendo la oferta, o a su vez, el crecimiento de la oferta no es en el mismo porcentaje que ha crecido la demanda agregada. Pudo haber puesto eso, no hay ningún problema, ¿no? Pero ojo, la palabra clave aquí, ¿cuál es? Incremento de dinero en circulación, sin respaldo en el incremento de la producción. O si usted quiere poner, también puede poner así, ¿no? En el, sin mayor respaldo en el incremento de la oferta de bienes y servicios. ¿Ya? Pero siempre, la palabra clave, ¿por qué se da la inflación por demanda? Incremento de dinero en circulación. Ejemplo, al comprar algo cuando está de moda, los precios se elevan. No, esto no tiene que ver con el dinero en circulación. Es la moda. Y esto no sería tampoco inflación, porque estoy hablando de inflación, y inflación es a nivel de país. Si algo está de moda, la inflación es término macroeconómico, pero si algo está de moda es microeconómico, es un análisis microeconómico, inflación es macroeconómico. Entonces aquí sería inflaciones en inflación en lo que estuvo de moda, por ejemplo, en los pantalones que están de moda. Y eso sería un análisis microeconómico, porque sería una demanda de mercado y no es demanda agregada. La demanda agregada es macroeconómica. Entonces, no es eso. Comprar zapatillas que solo lanzan una vez, microeconómico, no es inflación. Habíamos comenzado indicando que la inflación se refiere a todos los bienes y servicios de la sociedad y está representada por la canasta básica familiar. Inflación por oferta. Entonces ahí
Ningún ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos? Los mismos que les di. No se hagan lío. Eso sí, si están en clase. Si no está en clase, por favor, revise el video. Y si no, vas a tener una nota sumamente baja, tanto en la prueba como en el trabajo. Porque lo mismo les toman las pruebas. Le digo, póngame 2 ejemplos de demanda, perdón, de inflación por demanda. Me pone esto, le pongo 0. Inflación por oferta es el incremento de los costos de producción de los bienes y servicios causados por diversos factores. La inflación por oferta se presenta cuando se incrementan los precios de venta debido al incremento de los costos de producción causados por diversos factores. Ya es el incremento de los costos de producción. Diríamos, ¿no? No tanto es del incremento de los costos de producción. A ver, por ahí estamos, pero se presenta, a ver, es inflación por oferta del incremento de los costos de producción. Se presenta por el incremento de los costos de producción de los bienes y servicios causados por diversos factores. Correcto, estamos bien. En una fábrica, cuando se elevan los precios de la materia prima, el producto final, ya no vayamos a la fábrica, porque otra vez bajamos la microeconomía. Incremento de materia prima, que va a afectar ¿a quién? A todos, no a una fábrica. Si es materia prima, el costo de la materia prima va a afectar a todos, a todo ese conglomerado que tiene ese tipo de producción. Entonces, solamente quitemos la palabra fábrica, ¿no? Cuando se elevan los precios de la materia prima. Cuando suben los impuestos, los productores tienen como única opción subir el precio, ya, no hay problema. ¿Cuántos ejemplos le dije? ¿3 o 1? 2 ejemplos, ¿ya? Entonces ahí tiene una serie de ejemplos, ¿no? Incremento de impuestos, incremento de precios en la materia prima, incrementos de servicios públicos, servicios básicos, ¿no? Agua, luz, teléfono, incremento de sueldos y salarios, etc. Explique cuál es la forma más exacta para el cálculo de inflación. Bueno, esto está como para que piense nomás, ¿no? Dependiendo. ¿Cuál es la más exacta? Depende de lo que yo quiero analizar. Y esa será la más exacta. Depende qué es lo que deseo analizar. Anual, porque nos permite comparar la inflación entre un año y otro, así se obtendrían mejores resultados. No. Bueno, esta no le puedo decir está mal o está bien, porque esta les puse un poquito a razonar. ¿Y cuál es la más exacta? Dependiendo las decisiones que se quiera tomar. Todas son exactas. Dependiendo las decisiones que se quiera tomar. Bueno, ahí sí no le diría nada a mi compañerita porque ya es del criterio de cada uno, pero esta es la respuesta, ¿no? Depende de las decisiones que yo quiera tomar. Puede ser una mensual para observar qué, cómo va la variación de precios de entre un mes y otro, en qué mes hubo mayor variación, en cuál menor y por qué, ver las causas y atacar esas causas. Porque estoy comparando entre 2 meses, el anterior y este. Quiero saber cómo va. La acumulada, cómo va hasta este mes, cómo se va acumulando, y veo que se va acumulando 1, 1, 1, 1, 1. A ver, ¿por qué esa tendencia constante? O en el uno era 1, en el otro 3, en el otro 2, en el otro 8. Ay, ¿por qué subió tanto y por qué baja tanto? Tengo que, como administrador público, atacar eso. El por qué se está presentando eso. O la anual. ¿Por qué un año tanto, en este mes, en enero, en marzo fue tanto y ahora en este otro marzo tanto? ¿Por qué? Voy a atacar esos factores. Al calcular la inflación por el deflactor del PIB, ¿cuál es la mejor de utilización del año base? ¿Por qué? Bueno, la mejor alternativa es utilizar el mismo año base para todos los cálculos. Por ejemplo, usted utiliza para el IPC, un ejemplo, año base 2015. Para el cálculo de, de la inflación, utilizo año base al inmediato anterior. Mejor utilizo el mismo año, ¿no? Para siempre, con el mismo año base para todos los cálculos.
Si voy a trabajar con el inmediato anterior, todos los cálculos que yo tengo que hacer, debo hacer con el inmediato anterior, ¿no? Unos cálculos con el inmediato anterior, otros en cambio con un año base que están 3, 4, 5 años de atrás, sino con el mismo año base. Esa sería la respuesta acá. ¿Cuál es la relación entre tasa de interés y tasa de inflación? Cuando la tasa de inflación aumenta, la tasa de interés hace lo mismo, correcto. ¿Qué es la política cambiaria? Bueno, aquí no me acuerdo si les di o no les di. Esto ahí sí. Se refiere al valor que se establece de la moneda nacional según su país con respecto a otra moneda, en este caso el dólar. Sí, correcto. ¿Por qué el Ecuador no tiene política cambiaria? Porque el país utiliza el dólar y no su moneda propia como utilizaba antes. Está bien. Al depreciarse una moneda nacional por la aplicación de una política cambiaria, ¿qué sucede con la tasa de interés? En dos líneas. Al depreciarse la moneda, la tasa de interés incrementa. Sí, correcto. Por cuanto esto, por cuanto esto se da, los precios suben y a su vez la tasa de inflación. Sí, correcto. Sube los precios, es decir, sube la tasa de inflación y la tasa de inflación y la tasa de interés van de la mano, a pesar que la tasa de inflación le gana en cantidad de ocasiones, está altísima, mientras la tasa de interés está baja, tratando de trepar también, ¿no? Sí, la tasa de interés se incrementa. Comente en tres líneas, la inflación siempre es beneficiosa, perjudicial, etcétera. Beneficiosa solo su valor es cero, mientras tanto, ¿no? A veces sí es necesaria una inflación baja, ¿no? De pocos, como por ejemplo un 0,5 anual, un 1% anual puede ser, ¿no? Porque permite equilibrar precios, igualar precios, principalmente a los empresarios que por efectos de la propia economía hay incrementos pequeños en ciertas cosas y bueno, es necesario que también los precios de todo suban, no solamente de ciertas cosas que utilizan los empresarios, ¿no? Entonces vamos equilibrando, no son precios de maquinarias, que vienen del exterior suben, materiales que vienen del exterior suben. Y si mantengo constante la inflación, el empresario no tiene estímulo y ve reducidas sus ganancias en ese aspecto. Las 5 medidas, bueno, son para un poquito razonar, ¿no? Escriba 5 medidas que usted tomaría para corregir la inflación, disminuir el gasto público, disminución de exportaciones netas, reducir circulación monetaria, evitar gran endeudamiento público, reducir el crecimiento excesivo de la población. Bueno, medidas que algunos dirían, no, no, yo no tomo, otros dicen, sí, ya son sus medidas, ¿no? Escriba 5 medidas para corregir una inflación por oferta, reducción del costo de la materia prima nacional, reducción de las tasas de interés, evitar incrementar los precios de servicios públicos, correcto, está muy bien. Y que del ejercicio, ¿cuál es el ingreso real igual por 100, 1200, ya está muy bien ese cálculo, en cuál de los dos periodos tuvo mayor ingreso real, desde luego en el primero, pues no, en el periodo 20, en el ingreso nominal aumenta en su no sé qué, en el suponer en el 2019 tiene 2000, cuando tiene 2000, pues ahí tiene mayor ingreso real. En el 2019, en el 2020 tiene menor ingreso real. En el 2020 su ingreso es de 143. A ver, aquí hay un cálculo medio raro. Por 100 ya nos quedamos para ver el día de mañana estos cálculos. Perdón, no mañana, sino el día viernes. Y seguimos así. Veamos hasta dónde tiene y 4. Ah, nos falta todavía bastante revisar, vea. Bueno, hasta ahí nos llegamos, compañero, nos cogió el tiempo. Vea, en la revisión nos cogió el tiempo. En la revisión de los trabajos. Hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Como ustedes ven, compañeritos, tenemos que mejorar, ¿no? Para que la calificación vaya bien. No es que de la señorita tiene estas falencias, no, no. Esto se va a presentar de una u otra forma en los demás. Así es que mis compañeros, por favor, poner atención a las indicaciones que les he dado y, como les dije,